Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Espinosa Cadena, vengo de la Escuela Normal Superior en Extensión en Ciudad Constitución. Actualmente curso el sexto semestre en la licenciatura de Español y estoy aquí para continuar con el segundo capítulo del libro El Periquillo Sarmiento. Capítulo 2, en el que el periquillo da razón a su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades que él sabrá que las leyeré, las oyeré o las preguntaré. Hizo sus moinas mi padre, sus pucheros mi madre, y yo un montón de alcaracas y berrinches resueltos con 1000 lágrimas y gritos. Pero nada valió la pena para que mi padre revocara su decreto. Me encajaron en la escuela mal de mi grado. El maestro era muy buen hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. En primer lugar, era un pobre, y emprendió este ejercicio por mera necesidad, y sin consultar su inclinación y habilidad, no era mucho que estuviera disgustado como estaba, y aún avergonzado el destino. Los hombres creen, no sé por qué, que los muchachos por serlo no se entretienen al escuchar sus conversaciones ni las comprenden, y fiados en este error no se cuidan de hablar delante de ellos muchas de las cosas que alguna vez les salen a la cara. Y entonces conocen que los niños son muy curiosos y observativos. Yo era uno de tantos, y cumplía con mis deberes exactamente. Me sentaba mi maestro junto a sí, y por especial recomendación de mi padre, o ya porque yo era el más tratadito de ropa que viene entre sus alumnos. No sé qué tiene que ver un buen exterior que se representa hasta en los muchachos. Con esta inmediación a su persona, no perdía yo palabra de cuantas profería en sus amigos. Una vez lo oí decir platicando con uno de ellos: solo la maldita pobreza me puede haber metido a este escuelero. Ya no tengo vida con tanto muchacho condenado. Qué traviesos que son y qué tontos. Por más que hago, no puedo ver un aprovechado. Oh, fucha el edificio tan maldito. Sobre que ser maestro de la escuela es la última droga que nos puede hacer el diablo. No se procedía mi buen maestro, y con sus palabras conoceréis el condor de su corazón. Un poco talento y un poco concepto tal vil que tenía formado el ejercicio tan notable y recomendable por sí mismo, pues el enseñar y dirigir la juventud es un cargo a muy alta dignidad, y por eso las leyes y los gobiernos han colmado de honores y privilegios a los sabios profesores. Pero mi pobre maestro ignoraba todo esto, y así no era mucho que formaba tan vil concepto de una tan honrada profesión. En segundo lugar, carecía, como dije, de disposición de ella, o de lo que se dice genio. Tenía un corazón muy sensible, le era repugnante el afligir a nadie. A este suave carácter le hacía ser demasiado indulgente con sus discípulos. Rara vez le reñía con aspereza, y más rara los castigaba. La palmeta y disciplinaban tenían poco que hacer por su dictamen con los muchachos. Estaban en las glorias, y entre ellos yo, porque hacíamos lo que se nos antojaba impunemente. Ya ustedes verán, hijos míos, que este hombre, aunque bueno de sí, era malísimo para maestro y padres de familia, pues así no se debe de andar todo el día sobre los niños, con el azote en la mano como comitre de depresivo. Así tampoco se les debe levantar de todo. Bueno, es el castigo, sea de tarde en tarde, que sea moderado, que no tenga varios visos de venganza, que sea propiciado el delito, y siempre después de haber probado todos los medios de la suavidad y la dulzura para la encomienda. Pero si estos no lo valen, es muy bueno usar de rigor, según la edad, la malicia y la condición del niño. No digo que los padres y maestros sean unos tiranos, pero tampoco unos apoyos o consentidores de sus hijos o encargados. Platón decía que no siempre se han de enfrentar las pasiones de los niños con la severidad, ni siempre se han de acostumbrar a los mimos y caricias. La prudencia consiste en poner medio entre los extremos. Por otra parte, mi maestro carecía de toda habilidad que se requiere para desempeñar este título. Sabía leer y escribir, cuando más para entender, a darse a entender, pero no para enseñar. No todos los que leen saben leer. Hay muchos modos de leer, según los estilos de las escrituras. No se han de leer las oraciones de Cicerón, como los anales de Tácito.
como las comedias de Moreto. Quiero decir que el que lee debe distinguir los estilos en los que se escribe para animar con su tono de lectura, y entonces manifestar que entiende lo que lee y sabe leer. Muchos creen que leer bien consiste en leer prisa, y tal método hablar mil disparates. Otros piensan, y son los más, que en leyendo conforme la ortografía con la que se escribe quedan perfectamente. Otros leen así, como escuchándose con tal pausa que molestan a los que los atienden. Otros por fin leen todo género de escritos con mucha afectación, con mucha monotonía o igualdad de tono de fastidio. Otros son los modos más comunes de leer, y vosotros iréis experimentando mi verdad, y veréis que no son tan buenos lectores, tan común como parece. Cuando oyéis a uno que lee un sermón como quien predica, una historia como quien refiere, una comedia como a quien representa, de suerte que si cierran los ojos os parecéis que estás oyendo a un orador en el púlpito, a un individuo en el estrado, a un cómico en un teatro, etc. Decid si lee bien, mas si escucháis a uno que lee o bien marcando las palabras, atropellando los renglones o con la misma modulación de voz, de manera que lo mismo la lee en las noches de Young que de todo fiel cristiano del catecismo. Decid sin el menor escrúpulo, fulano no sabe leer. ¿Cómo le digo que ahora en mi primer maestro ya se ve que era de los que deletreaban C-A-C-A-C-E, que, C-I, Ki, etc.? ¿Qué se podría esperar? Y si esto era para tocarle a leer, por lo que representa escribir, ¿qué tal sería? Tantito peor. Y no podía ser de otra suerte, porque los cimientos falsos no se levantan jamás, fábricas firmes. Es verdad que tenía su tintura en aquella parte de la escritura que se llamaba caligrafía, porque lo que eran trazos finales, perfiles, distancias, proporciones, etc., es una palabra. Pintaba muy bonitas letras, pero en este caso de la ortografía no había nada. Él adornaba sus escritos con puntos, comas, interrogantes y además señales de estas, mas sin orden, método ni instrucción. Con esto salían algunas cosas suyas tan ridículas, que mejor le hubiera sido no haberlas puesto ni una coma. El que se mete a hacer lo que no entiende, acertará una vez, como el burro que tocó la flauta por casualidad. Pero las ocasiones echará a perder todo lo que haga, como le sucedió a mi maestro en este particular, que donde había de poner 2 puntos ponía coma, en donde ésta tenía lugar lo omitía, y donde debía de poner 2 puntos solía poner punto final. Razón clara para hacer desde luego que erraba cuando escribía, y no hubiera sido lo peor que solo hubiera resultado disparates ridículos de su maldita puntuación. Pero algunas veces solían unas blasfemias escandalosas. Tenía una hermosa imagen de la Concepción y la puso al pie de la redondija, que desde luego debía de decir: pues del Padre Celestial fue María la hija querida. ¿No había de ser concebida sin el pecado original? Pero el infeliz hombre erró de medio a medio la colocación de los caracteres ortográficos, según lo tenía de costumbre, y escribió un desatino endemoniado y digno de una mordaza. Se lo hubiera hecho con la más leve advertencia, porque puso: pues del Padre Celestial fue María la hija querida. No, debía de ser concebida sin pecado original. Ya ven qué expuesto está el escribir 1000 desatinos en el que carece de instrucción, de la ortografía, y cuán necesario es el punto, no os descuidéis con vuestros hijos. Es una lástima la poca aplicación que se nota sobre este ramo en nuestro reino. No se ven sino 1000 groseros barbarismos todos los días escritos públicamente en las velerías, chocolaterías, estanquerillos, papeles de las esquinas y aún en el cartel del Coliseo. Es corriente ver una mayúscula entrometida a la mitad del nombre o verbo, unas letras por otras, etc.
como chocolatería, famosa real, real estanquillo, de puros y cigarros, la orgullosa, el severo dictado y otras impropiedades. De este tamaño, no solo se manifiesta de una lengua en la ignorancia de los escribientes, sino lo abandonado a la policía de lo capital en esta parte. ¿Qué juicio tan mezquino formará un extranjero en nuestra ilustración cuando vea semejantes despilfarros escritos y consentidos públicamente? No ya en un pueblo, sino nada menos que en México, en la capital de las Islas de Septentriones. Y a la vista y paciencia de tanta respetable autoridad y de un número de sabios tan acreditados en todas facultades. ¿Qué ha de decir? Ni un concepto ha de formar, sino de un común del pueblo, y eso es lo que piensa con equidad. Es lo más vulgar e ignorante, y esta es eternamente desatendido el cuidado de la ilustración por aquellos a quienes está confiada. Sería de desear que no os permitiré escribir estos públicos barbarismos, que contribuyen, no poco desacreditamos. Pues no es esto todo lo malo que hay que particular, porque es una lástima ver que en este defecto de ortografía se entienden muchas personas de fina educación, de talentos no vulgares y tal vez han pasado su juventud en los colegios y universidades, de manera que no es muy raro oír a un bello discurso a un orador, y notar en este mismo discurso escrito por su mano 70.000 defectos ortográficos, y a mí me parece que esta falta se debe atribuir a los maestros de primeras letras, que o miran este punto tan principal de la escritura como mera curiosidad o como requisito no necesario, pero sí se descuidan de enseñarlo con sus discípulos, o detenidamente lo ignoran, como si un maestro, y así no lo pueden enseñar. Ya ustedes verán. ¿Qué aprenderé yo con el maestro tan hábil? Nada, seguramente. Un año estuve en su compañía, y en el que supe leer de corrido según decía mi cándido receptor. Aunque yo leía hasta galopando, porque como él no reparaba las niñerías de enseñarnos a leer con puntuación, saltábamos nosotros los puntos, paréntesis, admiraciones y además cositas de estas con la más ligera que un gato. Esto nos celebraba mi maestro y otros sus iguales. También olvidé en pocos días aquellas tales cuales máximas de buena crianza que mi padre me había enseñado en medio del consentimiento de mi madre. Pero en cambio, de lo poco que olvidé, aprendí otras cosillas de gusto, como ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador y jugadorcillo. La tal escuela era, a más de pobre, mal dirigida. Con eso solo la cursaban los muchachos ordinarios con cuya compañía y ejemplo, y dando el abandono a mi maestro y mi buena disposición por lo malo. Salí aprovechadísimo de las gracias que hoy he dicho. Una de ellas fue el acostumbrarme a poner malos nombres, no solo a los muchachos mal disciplinados, sino a cuantos conocidos tenía por mi barrio, sin exceptar a los viejos más respetables. Costumbre o corruptela indigna de toda la gente bien nacida, pero casi generalmente introducido en las escuelas, en los colegios, cuarteles y otras casas de comunidad, y vicio tan común en los pueblos, que nadie se libra a llevar su mal nombre en retaguardia. En mi escuela se nos olvidaban nuestros nombres propios, por llamarnos con los injurios que nos ponían. Uno se conocía por el tuerto, otro por el corcovado, este por el lagañoso, aquel por el roto, quien había que entendía muy bien por loco, quien por burro, quien por guajolote, y así todos. Entre tantos padrinos no me podía yo parar sin mi pronombre. Tenía cuando fui a la escuela una chupita verde y calzón amarillo. Esos colores y el llamarme maestro algunas veces por cariño Pedrillo facilitaron a mis amigos mi mal nombre, que fue Periquillo. Pero me faltaba un adjetivo que me distinguiera de otro perico que había entre nosotros,
y ese adjetivo o apellido no tardó en lograrlo. Contraje una enfermedad de sarna y apenas lo advirtieron, cuando acordándose de mi legítimo apellido, me encarnaron al retumbe título de Sarmiento. Y heme aquí, ya conocido, en la escuela ni de muchacho, sino ya de hombre y en todas partes, por Periquillo Sarmiento. Entonces, no se me ha cuidado, contentándome con corresponder a mis nombradores, con cuantos apodos ponía, pero con el discurso de mi vida, eché a ver una cosa tan odiosa y tan mal vista en tener un mal nombre. Me daba a Barrabás. Reprochaba este vicio y llenaba de maldiciones a los muchachos. Ya era tarde. Sin embargo, no dejaba de aprovechar las lecciones que para vuestros hijos jamás les permitiréis tener nombres, advirtiéndole que esta burla manía, cuando menos, arguye un nacimiento ordinario y una educación muy grosera. Y digo, cuando menos, porque no si se puede por mera corruptela, sino que estos nombres son injurios de por sí, o se dicen con un mínimo de injuriar. Entonces, prueben él que son los que se dice o los que se pone. Un alma baja o corrompida, de más o menos gravedad, según el espíritu con que se une. Entre los romanos fue costumbre conocerse con sobrenombres que denotaban los defectos corporales de quien los tenía, y así se distinguieron los cochles, los manos larga, los cicerones, los nasones y otros. Pero lo que entonces fue costumbre adoptada por inmortalizar la memoria de un héroe, hoy es grosería para nosotros. Las leyes de Castilla imponen graves penas en los que injurian a otros de la palabra, y asimismo Cristo dice que será reo de fuego eterno el que dijere a su hermano tonto o fatuo. Y aún así, con los iguales debemos abstenernos de este vicio. ¿Qué será respecto a nuestros mayores de edad, saber y gobierno? A pesar de esto, ¿cuál es el superior? Sea la clase o carácter de ésta que no tenga su mal nombre en la comunidad o en el pueblo que gobierna, pues este es un osado atrevimiento, porque debemos respetarnos en lo público y en lo privado. Solo el ser viejo ya es un motivo que debe ejercitar nuestro respeto. Las canas reciben a sus dueños de cierta autoridad sobre los mozos. Tan conocida ha sido esta verdad y tan antigua que ya en el Levítico se dice: reverencia a la persona del anciano y levántate a la presencia de los que tienen canas. Aun a los mismos paganos no se nos ocultó la justicia de este respeto. Juvenal nos dice que hubo tiempo en el que tenía el crimen digno de muerte, que no se debe levantar un joven a la presencia de un viejo, o un niño a la de un hombre bárbaro. Entre los lacedemonios se mandaba a los niños reverenciar públicamente a los ancianos y les cedía el lugar en todas ocasiones. ¿Qué dijeron esos antiguos si vieran a los muchachos burlarse de los pobres viejos a merced de su cansada edad? 42 muchachos parecieron en sus brazos y dientes de osos. ¿Y por qué? Porque se burlaron del profeta. Eliseo gritándole calvo. ¡Oh, qué bueno! Que fuera que siempre hubiera sido un par de osos a la mano para que castigaran la insolencia de tanto muchacho atrevido y malcriado que crecen entre nosotros. No digo a los viejos, ni a los asimplados o dementes que se debe burlar por ningún caso. El efecto espiritual de estos infelices debe servir para dar gracias al Creador, de que nos ha liberado de igual fatalidad. Debe contener nuestra soberbia haciéndonos reflexionar de mañana u otro día podemos padecer trastorno en lo que somos de la misma masa. Y por último, debe excitar nuestra compasión hacia ellos, porque el miserable trae su misma miseria una carta de recomendación de Dios para sus semejantes. Ved, pues, y qué crueldad, ¿no será burlarse en cualquiera de esos provecillos? En vez de compadecerlos y socorrerlos, ¿cómo debía ser? Aprended todo con vuestra inspiración a vuestros hijos, y no tengáis por otras impunas mis digraciones.
Volviendo a mis adelantamientos en la escuela, digo que fueron ningunos, y así hubiera sido siempre si un impensado accidente no me hubiera liberado de mi maestro. Fue en el caso en que un día entró un padre de un clérigo, con un niño a encomendarlo a su dirección. Después que hubo contestado con él, al despedirse observó el vespertino que os he dicho, lo miró atentamente, sacó un anteojito y lo volvió a leer con él. Procuró limpiar las interrogantes y las comas que tenía el no, creyendo fuese suciedad de moscas, y cuando no hubo satisfecho de que eran caracteres muy bien pintados, preguntó: ¿quién escribió esto? A lo que mi buen maestro respondió diciendo que él mismo lo había escrito y que aquella era su letra. Indignándose, el eclesiástico le dijo: ¿y usted? ¿Qué quiso decir con lo que ha escrito? Yo, padre, respondió mi maestro tartamudeando, lo que quise decir es que mi Santa María fue concebida en gracia original, porque la hija querida del Dios Padre. Pues amigo, repuso el clérigo, usted eso quería decir, mas aquí lo que se lee es un disparate escandaloso. Pues es solo un efecto de una mala ortografía. Tome usted un palo de tintero, a todos los algodones juntos y borre ahora mismo y antes de que me vaya este verso persamente escrito. Y si no lo hace, y por favor, no pinte jamás, pues menos mal será que sus cartas y todo lo que escriba lo fíe en la discreción de los lectores, sin gote de puntuación. Que no porque hacer de lo que sabe, escriba injurias o blasfemias como la presente. El pobre mi maestro, todo corrido y lleno de vergüenza, borró el verso fatal delante del padre y de nosotros. Luego que concluyó su táctica retracción, prosiguió el eclesiástico: me lleva a mi sobrino, porque él es un ciego por su edad, y usted otro ciego por su ignorancia. Y si el ciego es el lazarillo de otro ciego, ya usted habrá oído decir que los dos van al precipicio. Usted tiene buen corazón y buena conducta. Más de estas cualidades de por sí no bastan para ser buenos padres. Bueno, hayos ni buenos maestros de la juventud. Son necesarios requisitos para desempeñar estos títulos: ciencia, prudencia, virtud y disposición. Usted no tiene más que virtud, y solo lo hará, bueno, para mandadero de monjas o sacristán, no para director de niños, con que procure usted solicitar otro destino. Pero si vuelvo a ver esta escuela abierta, avisaré al maestro mayor para que le recoja a usted las licencias que tiene. Adiós. Consideren ustedes cómo habría quedado mi maestro con semejante penegiro. Luego que se fue el padre clérigo, se sentó y reclinó la cabeza sobre sus brazos, lleno de confusión y guardando un profundo silencio. Ese día no hubo planas, ni lección, ni rezo, ni doctrina, ni cosa que le valiera. Nosotros participábamos de su pesadumbre e hicimos el duelo de su tristeza en el modo que pudimos, pues arrinconándonos las planas y los libros, y nos osamos a levantar la voz por nada. Bien, es por no perder la costumbre. Retozamos y charlamos en secreto hasta que dieron las 12, y cuya primera campanada volvió a mi maestro en sí. Rezó con nosotros, y luego que echó su bendición nos dijo en un tono bastante tierno: hijos míos, yo no trato de proseguir el destino que, lejos de darme de comer, me da disgusto. Ya habéis visto el lance que me acaba de pasar con este padre. Dios lo perdone por el maltrato que me ha dado, pero yo no me expondré a otro igual. Y así no vengáis en la tarde. Avisad a vuestros padres, ya que estoy enfermo y no abro la escuela. Con que, hijos, vayan enhorabuena y encomiéndenme a Dios. No dejamos de afligirnos algún tanto. No dejaron a nuestros ojos de manifestar nuestro pesar, porque en efecto sentíamos a mi maestro como que máger tontos. Conocíamos que no podíamos encontrar maestro más suave si lo mandábamos a hacer de mantequilla o mazapán. Pero en fin, nos fuimos.
Cada muchacho hacía en su casa lo que yo hacía en la mía, que fue contar al pie de la letra todo el pasaje y la resolución de mi maestro, que no volverá a abrir la escuela. Con esta noticia tuvo mi padre que solicitarme nuevo maestro, y halló al cabo de 5 días llevándome a la escuela y entregándome bajo su terrible férula. Qué inestable es la forma de esta vida. Apenas nos muestra un día de su rostro favorable, pero miramos con ceños muchos meses. Válgame Dios, y cómo conocía esta verdadera mudanza de mi escuela. En un instante vi pasar a un paraíso a un infierno, y del poder de un ángel al de un diablo atormentado. El mundo se me volvió de arriba a abajo. Este mi nuevo maestro era alto, seco, entrecano, bastante villoso e hipocondriaco. Hombre de bien a prueba, arrogante, lector, famoso pendolista, aritmético diestro y muy regular estudiante, pero todas estas prendas de discusión su genio trético y duro. Era demasiado eficaz y escrupuloso. Tenía muy pocos discípulos y a cada uno consideraba como el único objetivo de un instituto. Bello pensamiento si lo hubiera sabido dirigir con prudencia. Pero unos pecan por otros y otros por otros, extremo donde falta aquella virtud. Mi primer maestro era mínimamente compasivo y condescendiente. El segundo era mínimamente severo y escrupuloso. El uno nos consentía mucho y el otro nos disimulaba lo más mínimo. Aquel nos acariciaba sin recto y éste nos martirizaba sin claridad. Tal era mi nuevo preceptor, de cuya boca se me había desterrado la risa para siempre, y en cuyo cétrico semblante se leía toda la libertad de Auropraya. Era de aquellos que llevaba como infalible el cruel y vulgar axioma de la letra con sangre entra, y bajo ese sistema era muy raro el día que nos atormentaba. La disciplina, la palmeta, las orejas de burro, todos los instrumentos punitorios estaban en continuo movimiento sobre nosotros, y yo, que iba lleno de vicios, sufría más que ninguno con mis discípulos los rigores del castillo. Si mi primer maestro no me hubiera dado el caso por indulgente, este era lo más tirano. Si aquel era bueno por mandadero de monjas, este era mejor para cochero o mandarín de obrajes. Es un error muy grosero pensar que el temor puede hacernos adelantar la niñez y ser excesivo. Con razón decía Plinio, que el miedo es un maestro muy infiel. Por milagro acercaba en alguna cosa en la que emprendaba Previnio del miedo y del terror el ánimo acostumbrado, decía Cicerón. No es a propósito para desenseñar sus funciones. Si me sucedía que cuando iba o me lo llevaba a la escuela, yo entraba ocupado de un terror incomprendible. Con todo esto mi mano tremuba y la lengua balbuceante, ni podía formar un renglón, ni articular una palabra en su lugar. Todo lo erraba, no por falta de aplicación, sino por miedo, y mis yernos seguían los azotes, a los azotes más miedo, y más sin miedo, más torpeza con mi mano y mi lengua, la que más granjeaba, más castigo. Este es un currículo horroroso, y hierros y castigo. Viví por dos meses bajo la dominación de aquel cepatrán infierno. En ese tiempo, ¿qué diligencias no hizo mi padre? Obligaba mis quejas, para que mi padre me mudara a la escuela. ¿Qué disgusto no tuvo? ¿Y por qué lágrimas no me costó? Pero mi padre estaba inoxable, persuadido a todo aquel efecto de su acontecimiento, y no quería que ese desconcertado en ella. Hasta que por fortuna fue un día a la casa de visita un religioso, que ya tenía noticia del pan que amasaba el señor maestro susodicho, y ofreciéndose a hablar de sus crueldades, peroró mi madre con tanto ahínco, y atestiguó el religioso con tanta solidez, a favor de convenció a mi padre, se resolvió a ponerme a otra parte, como veréis en el capítulo que sigue. Y eso es todo por parte mía en el capítulo 2,
Y pues espero les haya gustado. Continuamos con el capítulo 3 que lo leía mi compañera. Hasta luego.